Por último, los esquemas 6, 7 y 8. El esquema número 6 habla sobre las reglas generales de la prueba. Está obligado a probar el que afirma, es decir, el actor su acción y el demandado su excepción. Y está obligado a probar el que niega, es decir, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante, y en el caso que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. No está obligado a probar el que niega. Solo los hechos están sujetos a prueba. El derecho lo estará. Únicamente cuando se funde en leyes extranjeras, el que las invoca debe probar su existencia y su aplicación al caso. Los alegatos en el juicio ordinario mercantil. Concluido el término probatorio, se pondrán los autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 días produzcan sus alegatos. Transcurrido este plazo, si las partes no alegan, se acordará lo procedente. En caso de que sí aleguen, se acordará lo mismo. A sus autos el escrito de cuenta por el que la parte formula alegatos dentro del término de 3 días que se concedió a las partes, sin que la parte haya formulado alegatos, de oficio se cita a las partes para oír sentencia definitiva que se dictará y notificará dentro del término de 15 días. Notifíquese, lo proveyó y firma el juez en cuestión. Bueno, los incidentes en el juicio ordinario mercantil. Son incidentes en el juicio ordinario mercantil las cuestiones que se promuevan en un juicio y que tienen relación inmediata con el negocio principal. Por lo que aquello que no guarde esa relación pues será desechado de plano. Me parece que en esquemas pasados ya había hablado sobre esto. Las reglas generales de los incidentes. Estos se van a substanciar en la misma pieza de auto sin que se suspenda el trámite del juicio en lo principal y pueden tramitarse cualquiera que sea su naturaleza, ya sea de forma verbal o escrita. La substanciación de los incidentes en forma verbal se dan en el desarrollo de alguna audiencia. Podrán interponerse algún incidente relacionado con los actos que sucedan en la misma, y quien lo interponga no va a poder hacer uso de la palabra por más de 15 minutos. Ya una vez interpuesto el incidente, el tribunal, el juzgador dará vista a la contraria, en el mismo acto para que de modo verbal manifieste lo que a su derecho conviene. No va a poder hacer uso de la palabra igual por más de 15 minutos para contestar tal incidente. En esta relación a la substanciación del incidente, solo admitirá como pruebas la prueba documental, la instrumental y la de presunción. Después de esto, se va a resolver por el juez pues el fondo planteado. Y la substanciación del incidente por escrito. Los incidentes se harán valer por escrito ante el juez que conoce del asunto y ya una vez recibida la demanda incidental se va a acordar que se debe señalar la fecha para audiencia indiferible y esta se va a celebrar dentro de un término de 8 días. También se mandará a preparar las pruebas que así lo ameriten en el día y la hora señalados para la audiencia incidental. Se van a recibir las pruebas. Si las pruebas se admiten, el acto seguido será que los alegatos podrán ser verbales y se van a citar para dictar la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los 8 días siguientes. Si no se admiten las pruebas, si no se ofrecen o las que se propongan no se admiten, una vez contestado el incidente o transcurrido el tiempo, el juez va a citar a las partes para oír interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de 3 días. La resolución dictada en este incidente será apelable en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio. Si esto sucede haciendo imposible su continuación, en este caso será apelable con efecto suspensivo.
Las tercerías en el juicio ordinario mercantil. Un tercero opositor es un tercero que se presenta a deducir otra acción, una acción distinta, una acción que aunque es distinta no es ajena a la que se debate en un juicio que están siguiendo dos o más personas. Las tercerías son coadyuvantes, es decir, las tercerías se auxilian la pretensión del demandante o del demandado y se podrán oponer en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que se esté ejercitando, y su efecto es asociar a quien la interpone con la parte cuyo derecho coadyuva a fin de que el juicio continúe según el estado en que se encuentre. Las tercerías son excluyentes de dominio cuando se fundan en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita alega un tercero, y son excluyentes de preferencia cuando se funden en el mejor derecho que éste deduzca para ser pagado. La tramitación de las tercerías excluyentes se dan por cuerdas separadas y no suspenden el curso del negocio. Se dirá al demandante y al demandado en traslado por 3 días cada uno. Y cuando el ejecutado esté conforme con la reclamación del tercer opositor, solo se va a seguir el juicio de tercería entre este y el ejecutante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El opositor deberá fundar su oposición con pruebas documentales. De lo contrario, en caso de que no lo funde con pruebas de carácter documental, se le va a desechar desde luego, se le desechará de plano y sin más trámite. Una vez transcurrido el plazo de 3 días, el juez va a decidir si hay méritos para estimar necesaria la tercería, un tercer coadyuvante. En caso de que sí el juez lo estime necesario, a petición de cualquiera de las partes, va a abrir una delación probatoria por 15 días en el que se desahogarán pruebas. Una vez vencido este término, se pasará al periodo de alegatos por 3 días comunes. Y bueno, la ejecución de sentencias tratándose de cantidades líquidas, si la sentencia de primera instancia contiene una cantidad líquida y el sentenciado no cumple en el tiempo señalado con el pago por el cual es condenado en la sentencia, la parte que obtuvo sentencia favorable va a solicitar la ejecución. Va a solicitar la ejecución ante el juez que pronunció dicha sentencia. El juez debe ordenar que el ciudadano actuario adscrito al juzgado se traslade al domicilio y en dicha diligencia se le requiera de pago, ya que si de no hacerlo es cuando se procede al embargo de los bienes. Estos bienes deben ser suficientes para el pago de la cantidad que se debe y en su oportunidad pues ya se procederá al trance y remate de lo embargado. El actuario va a proceder en compañía del actor. Estos dos se van a trasladar al domicilio del deudor para requerirle de pago o embargo según sea el caso que se vaya a ejercer. Ya una vez ubicados en el domicilio del demandado, el actuario, si paga al deudor, asentará en el acta respectiva. El actuario va a asentar en el acta que ya fue pagada la deuda y el juez va a acordar lo que corresponde. Si no hay el pago, el actuario deberá señalar bienes para el cumplimiento de la cantidad por la cual fue condenado a sentencia definitiva. Bueno, en el caso del esquema número 7, ahora sí, continuamos hablando del embargo. Bueno, pues ya se habló de lo que se da cuando se requiere el pago y este es otorgado. Cuando no, se deben de embargar los bienes de la persona y se saldrán a remate. Bueno, en el caso del embargo, se señalan bienes del deudor. Si los bienes son suficientes, se procede a efectuar el embargo. Si los bienes no son suficientes, el actor tendrá derecho a señalar bienes complementando lo realizado por el deudor. El actor va a señalar los bienes y si el actor señala los bienes, pues se va a proceder a efectuar el embargo también.
Si el actor no lo señala, los va a señalar el actuario. Y bueno, al procederse al embargo, los bienes se van a poner en depósito, pues ya sea la persona que el actor designe, y en su oportunidad pues se va a proceder al trance y, como ya lo había mencionado, al remate del embargado. El trance y remate en los juicios ordinarios mercantiles, la parte actora debe solicitar por escrito que se proceda al avalúo. Debe haber un avalúo de los bienes embargados para que se pueda proceder. Se van a designar a su perito valijador, que es quien se va a encargar de evaluar estos bienes, y se solicitará que se le requiera a la parte contraria para que nombre a su perito. Es decir, va a haber un perito de cada parte para que sea un, una evaluación imparcial. Y bueno, el juez va a dictar acuerdo donde tenga por recibido dicho escrito. Tendrá por designado al perito evaluador del actor y requerirá a la parte contraria para que se presente su perito apercibido, que de no hacerlo, él lo nombrará o lo designará el juzgado alegando la rebeldía, y se va a notificar a las partes en un plazo de 3 días. En el esquema procesal número 8 procederemos a hablar sobre recursos de revocación y reposición. La revocación va a proceder contra los autos que no fueren apelables y los decretados por el juez que los dictó, o bien por el que los sustituya en el conocimiento del negocio. La reposición va a proceder contra los decretos y los autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que sean dictados en primera instancia. Aun estos serían apelables y pueden pedirse reposición de ellos. La substanciación. El recurso se interpondrá dentro de los 3 días siguientes a que surte efectos la notificación del proveído a impugnar ante el juez que dictó dicho proveído, quien dará vista a la contraria por el término de 3 días. Dictará dicho tribunal su determinación dentro de 3 días siguientes. Contra la resolución que decida si se concede o no la revocación o la reposición, no cabe ningún recurso. El recurso de apelación en el juicio ordinario mercantil es un recurso que se interpone para que el Tribunal Superior confirme, modifique o incluso revoque las resoluciones del inferior, que estas pueden ser impugnadas por la apelación. Sus efectos son devolutivos y suspensivos. Quiere decir, el paso del pleito decidido por el juez inferior al conocimiento pleno del juez superior, y el efecto suspensivo, que significa la falta normal de ejecutoriedad es en la sentencia de primer grado durante el término en el que se puede apelar, o sea, entre el término para apelar y el término del juicio de apelación. Cuando procede recurso de apelación, ¿en qué momento? Bien, en los juicios ordinarios va a proceder el juicio de apelación, en ambos efectos, en sentencias definitivas, interlocutorias y actos que pongan fin al juicio, y en efecto devolutivo, es decir, en cualquier otra resolución que resulte apelable. Los autos son apelables. Son apelables cuando causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente así lo dispone. Sobre la competencia de la apelación de las sentencias. ¿Quiénes pueden apelar las sentencias? Las sentencias las pueden apelar el litigante condenado con el fallo si creyere haber recibido algún agravio. Lo puede apelar el vencedor, que aunque haya obtenido en litigio, no ha conseguido la restitución de frutos o la indemnización de sus daños y perjuicios, e incluso el pago de las costas. También la parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificarse la admisión de esta misma o dentro de los 3 días siguientes a la notificación. En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte de este. Y bien, la substanciación del recurso de apelación. La substanciación del recurso de apelación se interpondrá por escrito. En él se expresarán el recurrente los motivos de inconformidad o agravios que formulen. Esto va a ser lo que el recurrente va a expresar dentro de
9 días en definitivos y 6 días en interlocutorios. Esto ante el juez que dictó la resolución. El juez que dictó la resolución pronunciará en el auto de interposición de dicho recurso, va a expresar si lo admite en un solo